Hola, ¿cómo están? En nuestro resumen semanal, referido a la semana en este caso finalizada el 14 de julio de 2017, y analizando lo ocurrido con los índices globales de las principales bolsas a las cuales estamos generalmente analizando, observamos que fue una semana prácticamente positiva en casi todos los mercados, donde las principales alzas estuvieron principalmente en el Bovespa con una suba del 5%, seguida por el índice Hansen de China con un 4,14%, Santiago de Chile con un 3% de suba y el Nasdaq Composite con un 2,59%, y en el caso de Argentino con una caída de un 0,67%, todos estos medidos en sus monedas de origen. Y analizando lo ocurrido con las paridades cambiarias y analizando lo ocurrido con el dólar index inicialmente, donde vemos en el gráfico superior derechos nuevamente una vela negra, una nueva vela que nos indica que el dólar se estuvo depreciando en relación a la canasta de monedas. Si analizamos con qué pares de monedas, acá tenemos en el gráfico superior izquierdo lo ocurrido con el euro, nuevamente a través de su ETF, FXE, vemos que también tuvo el euro se fortaleció respecto al dólar. Lo mismo hizo el yen en el gráfico inferior izquierdo, también, que venía de semanas de que se estaba depreciando, pero bueno, en definitiva se apreció en esta semana, como lo hicieron prácticamente todas las monedas del globo. Lo mismo ocurrió con el libra esterlina. Y si analizamos otros pares, como puede ser el par dólar australiano, dólar estadounidense, dólar australiano, vemos también una fuerte apreciación del dólar. Lo mismo ocurrió con la moneda china en el gráfico superior izquierdo, es decir, en prácticamente todas las monedas el dólar tuvo una depreciación de su paridad. En este contexto entonces de apreciación, mejor dicho, de depreciación del dólar respecto a las demás monedas, también se dio de depreciación del dólar en prácticamente todos los commodities, es decir, si tomamos la moneda como un commodity más, se podría decir, vemos que casi todos los commodities tuvieron un rebote o una reacción positiva, salvo algunos que ya venían en semanas previas teniendo subas positivas, como pasó en los agrícolas. Si analizamos lo ocurrido, por ejemplo, con el caso del petróleo, acá en el gráfico inferior derecho vemos una vela blanca también de reacción. Lo mismo lo hizo la plata en el gráfico superior izquierdo y el oro en el superior derecho, y también el acero en el inferior izquierdo. Si analizamos los commodities en cuanto a ETFs representativos de commodities, vemos que prácticamente fue una semana en la cual se cerraron los gaps en el caso del commodity maíz en el gráfico superior izquierdo, que también tuvo una caída, y lo mismo ocurrió en la soja, que cerró el gap que había generado la semana previa en el gráfico superior, en el trigo en el gráfico superior derecho. Y en el caso de la soja tuvo una caída, cerró por debajo del cierre de la semana previa, pero nuevamente continúa con fortaleza. Lo que sí hay que ver entonces es si esto fue una corrección o si continúan estas semanas ya entonces con una tendencia de apreciación de estos commodities agrícolas tan importantes para la economía argentina. Ya en el mercado local, lo que podemos observar entonces, lo ocurrido en la semana finalizada el viernes 14 de julio, vemos que prácticamente en dólares el Merval cerró sin cambio, así con una caída del 0,14%, y de todos los índices prácticamente la caída fue del 0%, una caída del 0,02%. Analizamos los sectores en los cuales se dieron cambios positivos. Digamos que no fue, este fue un promedio, porque realmente hubo caídas en sectores y subas de consideración en otros. Las subas estuvieron principalmente en sectores petroleros, con un 3,78%, en el sector siderúrgico, de alimentos y bebidas, con un casi 2%, y telecomunicaciones, peajes también, manufactura industrial con un 3% en el caso de telecomunicaciones y peajes, y un 79% en el caso de industrial. Mientras que las caídas estuvieron en sectores que venían siendo realmente los motores de las alzas en el mercado local, como puede ser la generación de energía con un 4,36% de caída, el sector distribución de energía con un 3,6%, sectores inmobiliarios también una caída de 1,14%. Si analizamos algunas de las variables importantes, vemos que la tasa BIVAR tuvo una caída de 101 puntos básicos, es decir, la tasa en la cual se financian los bancos
entre ellos tuvo una caída de consideración, mientras que las tasas, tanto la tasa Badlar como la tasa de depósitos a plazo fijo, tuvieron caídas de 13 puntos en el caso de la Badlar, y la depósito de plazo fijo se posicionó en 17,48%. Si analizamos un poco lo ocurrido en lo que serían el renta fija, vemos que los bonos en dólares tuvieron una mejoría, principalmente en los tramos más cortos, lo cual implicó una caída en la trama en los sectores de duración más baja. Vemos en el gráfico la línea amarilla, es decir, una mejora en los rendimientos, es decir, un incremento en sus cotizaciones. Lo mismo ocurrió con los bonos dólar link, que también tuvo mejoría. Lo mismo ocurrieron con los bonos argentinos a tasa fija y a tasa variable, que ocurrieron lo mismo. Es decir, prácticamente todos los bonos, con excepción de los bonos con SER, es decir, pesos más SER, que sí se vieron perjudicados en los tramos más cortos, los demás tuvieron mejoras en sus cotizaciones, y vemos que los bonos en SER prácticamente se posicionan en una tasa, en un promedio, sin importar la duración, de un 4,5%, que es un poco la tasa real en la cual el Banco Central se ha fijado como meta de política monetaria. Bueno, esto es un poco lo ocurrido en la semana, una semana en la cual el dólar se está depreciando, y esto puede significar no solo que se aprecien las monedas, sino también que se aprecien algunos commodities. De continuar esta tendencia, por ahí podríamos empezar a ver algunos efectos sobre algunos sectores y sobre algunos activos, en el caso local, como pueden ser los sectores petrolíferos, los sectores exportadores, etc. Bueno, que tengan una excelente semana, nos estaremos viendo en la próxima semana.